Señores, en un hecho violento, un general del Ejército de República Dominicana, un general retirado, perdió la vida conjuntamente con su cuñado. El general es Lorenzo María González. Este oficial, el martes pasado, 4:30 de la tarde, por El Higüero, cerca de Duquesa, en unos terrenos que se hacía acompañar de su cuñado, llegaron unos delincuentes que se trasladaban en una motocicleta e inmediatamente embistieron con este oficial. Eso es una tragedia. Primero, porque se trata de un militar, ex militar, que tuvo una vida prístina, pulcra, decente, y que cuando investigo a militares y oficiales que estuvieron bajo su mando, dicen que nunca ese oficial maltrató al soldado, que siempre velaba por el bienestar del soldado, y que es un ciudadano revestido, era un ciudadano revestido de nobleza, con una trayectoria militar. Estoy hablando desde el punto de vista militar, su paso por las Fuerzas Armadas. Un hombre decente, con valores, dedicado a la institucionalidad, al servicio militar, a la pulcritud del servicio militar. Un soldado, un oficial general de vocación, que dio todos los pasos para llegar a la posición que llegó como oficial general, como oficial superior. Y ver cómo este oficial pierde la vida. Primero, hay que investigar. Hay que investigar cuál fue el motivo, las razones. Primero, no hay razones para quitarle la vida a nadie. Si tú tienes un tema, ahí están los tribunales para que se pueda solucionar en los tribunales. A eso está la justicia. Y tenemos un sistema de justicia que podemos acudir a ese sistema. Aunque a veces es un sistema corrupto, pero eso es lo que tenemos y es ahí donde debemos ir. Me preocupa estos casos y veo que el interés particular, especial, el móvil de estos eventos trágicos son temas de tierra. No estoy diciendo que sea el caso, pero lo primero que se destaca es que estaba en unos terrenos y sabemos cuáles son los resultados. Yo creo que esa es la línea para investigar. Es desde ahí, si tiene algún tema con esto de la tierra, de compra, de desalojo, de invasiones, un sinnúmero de cosas que se dan. Y siempre esos problemas terminan en muertes. ¿Por qué lo digo que me preocupa? Y estoy viendo oficiales retirados, generales y coroneles en estos eventos, oficiales superiores en estos eventos trágicos. En el año 2023, en Dajabón, fue ultimado el general José Teófilo Pérez Peralta, conocido como Chulindo. Chulindo fue un general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, que era el síndico, era el que se encargaba de darle el mantenimiento, tanto en la Fuerza Aérea como
en el Ministerio de Defensa, cuando estuvo este ministro, ¿cómo que se llama? El de los tucanos, Peña Antonio. Cuando estuvo Peña Antonio, ese general duró un tiempo como el coronel, era coronel en ese momento, para el mantenimiento, el encargado de mantenimiento del ministerio, de ese momento la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Conocido por todo el mundo. El síndico lo decía, a Chulindo. Yo lo conocí a él. Pero también otro, fue por unos terrenos que perdió la vida, se blandieron a tiros. Creo que habían unos familiares en Dajabón, ese evento en el año 2023, y ahí murió. Porque aquí, señores, hay un desastre con el tema de las propiedades, con el tema de los títulos, con el tema de las invasiones de tierra. Aquí no se entiende y eso es permanentemente. Hay una coronel por ahí de la Fuerza Aérea que ha tenido unos pleitos terribles con estos temas de terreno y otro coronel también involucrado en estos temas que terminan siempre en violencia. Son temas violentos. Y Chulindo falleció ahí en ese intercambio de disparos. Pero también el mayor de los santos viciosos en el 2021, en unos terrenos por la zona de Santo Domingo Este, también él y su hermano fueron ultimados por delincuentes. Estoy hablando, 2 de la Fuerza Aérea, oficiales superiores, y 1 del Ejército, ahora recientemente, que es el comandante lamentablemente fallecido, general retirado, Lorenzo María González, que me parece, tengo la información, que en el año 2001-2002, en el 2º batallón fue relevado, tengo la información, supuestamente, fue relevado del 2º batallón por el teniente general, en ese momento coronel Carlos Antonio Fernández Onofre. Lo relevó en el 2002, finales, creo que del 2002, más o menos por ahí. Es el dato, no sé si es preciso, pero me dieron esa información. Y cuando consulto a toda la oficialidad y a todos los alistados que lo conocieron a él, que eran reclutas en ese momento, tienen una referencia de un oficial ético profesional. Me refiero al caso de Lorenzo María González, que falleció recientemente. Y yo estoy altamente preocupado. Yo quiero ver en esto un programa de orientación a esos oficiales, porque es que no puede, es que hay que evitar estos actos. Sabemos que aquí hay una tradición, una cultura balaguerista que lo implementó el doctor Joaquín Balaguer, y es que inmediatamente a un oficial de las Fuerzas Armadas llegaba al rango de coronel o general de brigada, tenía 200 tareas de tierra del CEA, se la cogían ahí mismo, eso era automático, porque el militar no ganaba dinero, pero tenía privilegios, y ese era uno de los privilegios. Aquí no hay un oficial general que no tenga sus 200 tareas, 300 tareas de tierra, porque como eso se quedó en la tradición, en la práctica. Esos son de los elementos que tienen. Y muchas de esas tierras eran tierras que cogían atento a rango. La acercaban, tierra del CEA, tierra la invadían y atento a militarmente se la quitaban. A quien sea que la tuviera. Porque en esos tiempos tenía un poder el militar. Apoyado por Balaguer. Un general tenía todo el derecho prácticamente de expropiarse de terrenos. Eso era así en esos tiempos y todavía se mantiene esa cultura, pero
Yo creo que eso es una práctica más en las Fuerzas Armadas. Más que la Policía Nacional, es una práctica en las Fuerzas Armadas. De tener esos terrenos. Bien, usted puede tener su tierra, su asunto. Ahora, usted tiene que ser cuidadoso. Muy cuidadoso. Porque que en los últimos tiempos estoy viendo a oficiales generales que han sido ultimados y oficiales superiores que han fallecido en estos conflictos que dan al traste a estos asesinatos. Entonces, tengo que ver la hermandad de pensionados. Yo tengo que ver a todas esas entidades para que lleven el mensaje, orienten principalmente a los oficiales superiores, porque esto no es un tema de oficiales subalternos. Oficiales subalternos no tienen capacidad para eso. Son generales y coroneles. Que tengan cuidado con esto. Repito, no estoy diciendo que el fallecido recientemente, muy lamentable, general retirado Lorenzo María González, sea por esto, porque no se ha investigado, sea por un asunto de terreno. Pero generalmente el móvil de estos casos violentos son asuntos de tierra. Esa es la base, esa debe ser la línea de investigación. Es por ahí que debe abrirse la investigación para determinar qué fue qué está pasando ahí en eso y por qué se dio este caso con este oficial. Puede ser que sea otra cosa, pero generalmente estos eventos se dan por eso. Y es muy preocupante, repito, estoy viendo oficiales generales involucrados y coroneles en estos eventos de terrenos con enfrentamiento. Hay una coronel por ahí que anda regada con unos terrenos que supuestamente son, dice ella que es de ella, pero que esos son terrenos del CEA, de las comunidades, que van un sinnúmero de temas que hay ahí. Esas son cosas que hay que evitarla. Tanto las Fuerzas Armadas como Ministerio de Defensa, orientar a los oficiales generales, oficiales superiores, que al momento de adquirir un terreno, que sea de una forma legítima, legal, que verifiquen bien, que lo evalúen, porque yo veo que en esto nada más caen los guardias, están cayendo. Y esto a cada rato es un problema entre un coronel, un mayor, un general con tema de tierra. Eso hay que evitarlo. Estamos hablando de 3 oficiales superiores, 2 generales y un mayor. Su hermano, el hermano del mayor también se fue. Aquí el cuñado del general Lorenzo también se fue. Se fue también el general Chulindo de la Fuerza Aérea, pensionado en estos eventos violentos por terreno, por asunto de tierra. Entonces, hay que orientarlo, hay que asesorarlo, hay que advertirle, hay que decirle a esos oficiales que sean extremadamente cuidadosos. Cuidadosos por su integridad, pero también por la imagen. Por la imagen que cuando un oficial es retirado, debe convertirse en una fuente de consulta modélica, de principio, de honor, de integridad. Alguien que está para asesorar a la nueva generación de oficiales, de alistados. Es así, porque yo no veo oficiales subalternos en ese tipo de evento. Yo veo generales y coroneles que están cayendo como moscas en estos eventos. Oficiales superiores son los que están cayendo y son los que tienen los enfrentamientos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Eso es algo muy delicado.
muy delicado. Lamento, repito, lamento el fallecimiento de este general, que nosotros estaremos profundizando y dándole seguimiento a las investigaciones para que este caso no quede impune y llegue a las últimas consecuencias y los responsables sean apresados y sometidos a la justicia. Señores, hasta aquí lo dejamos.